Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y fue secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Como psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se destaca por su defensa a los derechos humanos, especialmente los derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Es, además, formador y conferencista internacional. Sus aportes le han permitido recibir premios y reconocimientos de la UNAM, la Secretaría de Salud, CONACYDA y de la Fundación Reina Sofía de España, entre otros. Actualmente es integrante de la Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva del CONAPRED, del COPRED del Distrito Federal y del Consejo Consultivo de UNICEF México. Desde 1998 es miembro de la Red Internacional Ashoka y fundador de Comenta, Diálogo de Saberes, donde participa como consultor internacional. Fue fundador en 1994 de El Caracol AC, una organización no gubernamental especializada en la promoción y defensa de derechos humanos de las poblaciones callejeras. Actualmente coordina el proyecto Tejiendo Redes Infancia, cofinanciado por la Unión Europea, que busca contribuir al fortalecimiento de una plataforma de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos tus sentipensares resilientes. Bienvenido. Juan Martín, un gustazo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tienes una agenda apretadísima y además eres padre de familia, además de que estás para arriba y para abajo. Ahorita me imagino que ya el jet lag se ha reducido muchísimo y ahora es como web lag o algo así por la cantidad de horas que pasas en internet, promoviendo los derechos de la niñez, promoviendo el que las instituciones hagan lo que les toca y que las personas que estamos en las instituciones hagamos lo que nos toca para fortalecer las instituciones, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La verdad es que yo desde que te conozco te he admirado profundamente y conforme la interacción además he encontrado a este ser humano al cual quiero mucho. Además me ha apoyado en momentos bien interesantes, bien intensos de mi vida, con elementos así de decir, a ver, compa, date cuenta de esto y de esto y de esto, y con mucha claridad y con ecuanimidad, que además es una de las cosas que admiro muchísimo, ¿no? Y pues Brenda, yo estamos muy felices de que nos acompañes en estos sentipensares resilientes, te lo agradezco muchísimo. Quisiera empezar así como duro y directo. ¿Cómo estás, Juan Martín, en este momento de tanto trabajo, de tanta intensidad, en el que el mundo de repente parece que se constriñe a solamente un cuadrito en una pantalla y que has estado trabajando durísimo para que eso se convierta en atravesar muros, en llegar a casas, a que los niños y las niñas no estén solo en ese cuadrito y que se puedan hacer más cosas? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo en esta vorágine donde de pronto todos los días estás haciendo un montón de trabajo? Digo, siempre lo has hecho, pero ahora como de manera así como de hormiguita, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, siempre frente al público, porque mucho de tu trabajo en ocasiones era como detrás de cámaras, el cabildeo, lobbying, etcétera. Entonces, ¿cómo te sientes? Ayer vi una publicación, ayer o antier, no sé, un día estos que te andabas toqueando, una publicación que ponías en Facebook de el diálogo se mejora con la práctica. ¿Cómo te sientes, Juan Martín? ¿Cómo estás? Pues mira, tengo una broma, ironía, metáfora de lo que vivo ahora, que lo he compartido con varios colegas, es que ya no sé ni el día ni la hora, solo que es el mismo lugar. Y lo puedo complementar, sé que son los mismos objetivos. De tal suerte que desde el inicio, de que se comenzó a dar el tema de la pandemia, pues no, la verdad es que no fue difícil transitar a la modalidad virtual. Ya venía yo trabajando hace mucho tiempo en ese plano por toda la articulación latinoamericana, que así se da principalmente. Y bueno, creo que sí tenemos una sobredosis de virtualidad. Como ya hace mucho tiempo, digo, se ha manejado, quienes hemos dado formación o clases universitarias en línea, sabes que una hora de clase habitual en el mundo virtual puede representar hora y media o 2 horas, según la capacidad digital o la alfabetización digital de los alumnos. Entonces, bueno, nos está pasando un poco esto, que la gran mayoría brincamos a lo digital, o brincaron la mayoría, pero tratando de hacerlo analógico. Entonces es un poco la locura, o sea, porque se quiere repetir el mismo esquema presencial con el digital. Pongo un ejemplo, lo que es un poco cómico en las escuelas todavía, el pase de lista, ¿no? Cuando desde que tú ingresas ya está el nombre de la persona y si ingresó porque está ahí, ¿no? O sea, no hay que pasar lista. Pero bueno, estamos en esos tránsitos
Y creo que de alguna manera parte de mi trabajo ha sido cómo acompañar ese tránsito tanto a Redim, que es un poco la tarea que estoy haciendo acá, como a las 35 redes internacionales o redes nacionales que están en 20 países, para acompañar ese tránsito para que sus agendas de incidencia pues puedan realmente mantenerse. Y bueno, obviamente eso ha sido rico porque ha permitido recuperar muchísimos contactos, que, pues digo, nos queremos, nos encontramos por ahí en eventos internacionales, pero ahora ha sido la oportunidad de oro para retomar el vínculo, mensajearnos, hacer los webinars, seguir el diálogo, y reflexionando con el objetivo de hacer visibles a niños y niñas. Qué bueno que retomas esa frase. Esta frase de el diálogo mejora con la práctica, me acuerdo que la escribí en algún texto ya hace, pues, al menos unos 22 años, 20 y algo, trabajando con población callejera. Porque, digo, además de que yo soy un convencido y un apasionado de hablar, yo decía a mi abuelita que no comía por hablar, este, también he entendido que cuando hablas con otra persona, te hablas a ti mismo, y la otra persona cuando te habla a ti, se está hablando a sí misma, y eso nos hace mejores. Entonces yo estoy de verdad convencidísimo que entre más dialoguemos, pues mejora nuestro diálogo y mejora nuestra forma de empatía, de conocernos y demás. Entonces creo, resumiendo un poco esta parte, todos estos diálogos que hemos mantenido ya por 15 semanas en el plano latinoamericano y caribeño, que tiene por supuesto una implicación para México en concreto, han sido fructíferos y han permitido sumar a muchísima gente en el diálogo, pero muchos, muchos. Y destacaría fundamentalmente que en eso estoy muy, muy contento porque fue la gran oportunidad también de subir a este diálogo en una condición de igualdad como defensoras y defensores de sus propios derechos a personas adolescentes. Entonces, en todos los diálogos, así ya no es un tema que se pregunta, sino ya en todos los diálogos tienen que estar personas adolescentes, nunca víctimas de lo que estamos hablando, sino como defensores y defensoras. Y de verdad que yo estoy maravillado, han sido y siguen siendo impresionantes, ¿no? En sus aportes, miradas, reflexiones, y bueno, estoy contento con todo este diálogo virtual ahora, pero que sé que este diálogo virtual, en tanto la pandemia nos lo permita, va a recuperarse mucho en lo presencial, en el contacto físico, ¿no? Yo escucho todo lo que haces, tus proyectos, tus propuestas, tus iniciativas, y lo admiro mucho. O sea, el alcance, la visión que tienes para lograrlo es algo admirable. Aparte, tus habilidades políticas, tus habilidades de diálogo, de acuerdo, son loables. Y mientras te escucho y yo siento esta admiración, yo Gracias. pienso, ¿cuáles son las fortalezas que tú ves en ti que te han ayudado a llegar hasta donde estás, a lograr lo que has logrado? ¿Cómo le has hecho Mira, para verlas, para entrenarlas? mira, yo creo que tiene que, o sea, yo creo que al final es como mucho de autorreconocimiento, que cruza obviamente por el reconocimiento de los otros, o la validación de los otros, de las otras, pero al mismo tiempo el ver como resultados. Creo que es como esos tres elementos juegan mucho para saber qué vas en la pista y después hace un proceso de bastante sinergia, ¿no? Yo de niño les cuento como dos anécdotas puntuales. Cuando tenía 9 años, más o menos, sí, 9 años y meses, hubo un momento importante y crudo en mi vida que me llevó a tomar una decisión vital, ¿no? Y es, yo no quiero ser lo que está en mi entorno, yo quiero ser distinto. Me refiero a violencias, me refiero a venganzas, rencores y demás, ¿no? Y eso creo que me marcó como una decisión de vida. Y uno dice, bueno, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿a los 9 años uno puede tomar una decisión vital? Sí, la tomamos a los 3, a los 5, a los 7 años, o sea, vamos haciendo decisiones vitales a partir de, sobre todo en esa edad, de lo que no queremos ser o no queremos volver a vivir, ¿no? Después tuve otro momento también interesante en torno a los 13 años, en el que comencé ya a trabajar formalmente e intensamente con niños, niñas y con mujeres. Y de ahí me he parado, ¿no? Tengo 51 y hasta ahora no he parado de trabajar en ese tema. Lo cual también me orientó como para dónde iba el sentido. Y regreso un poco a esos tres elementos, o sea, porque era una manera de reconocerme, no quiero ser eso que no me gusta, veo que por ahí va el tema de trabajar con niños y niñas y veo que hay reconocimiento de las otras y de los otros, y eso entonces se ha convertido de alguna manera como una especie de brújula, y lo traigo ahora con el asunto de lo que sucedió con el COVID, ¿no? O sea, era como una cosa que a todos nos impactaba, no sabíamos, alguna gente entró en paranoia de salud, riesgo de muerte y entonces lo que no habían hecho en su vida,
Otros estaban en la lógica de no, la negación de no pasa nada, y seguimos teniendo algunos locos por ahí que andan negándose a esto. Y creo que en general la gran mayoría estábamos como en expectativa de qué será, ¿no? Sin embargo, en esta ruta nosotros ya teníamos como muchas cosas en camino, y era, por eso decía un poco hace un ratito, que no fue tan difícil transitar o migrar, porque regresando a las habilidades que solían muchas, pero ubico estas tres, nosotros ya sabemos para dónde vamos. O sea, lo que queremos es visibilizar a niños y niñas, si no es en reuniones presenciales, reuniones internacionales, diálogos en corto, pues lo hacemos en la red, ¿no? Como lo veníamos haciendo antes. Segundo, vimos que esto tenía buen eco, buen respaldo, no solamente en términos de personas que nos siguen y que visitaban o ven lo que platicamos, sino sobre todo en las autoridades o expertos internacionales, niños y niñas, organizaciones con las que trabajamos, que son al final nuestro referente inmediato, y era una manera de decir, bueno, pues sí, es correcto, vamos por aquí. Entonces yo creo que esos elementos ayudaron. Y lo otro es que también desde pequeño creo que entendí mucho eh, que lo que no te, digamos, lo que no te ha tirado, no te ha literalmente derrumbado, puede ser tu fortaleza. Es como, ay caray, hay una piedrita por ahí, algunos deciden darle la vuelta, yo decido subirme en la piedra, a ver si logro saltar un poco más alto, ¿no? Y aprovecho estas piedras para saltar y hay otra más grande, pues un salto más grande. Y obviamente digo, esto suena bonito, suena casi de meme de Facebook o de Instagram, pero tiene su cuota de sufrimiento, su cuota de incertidumbre, y me gusta mucho, mucho la frase de Humberto Eco cuando plantea que la incertidumbre es la base del conocimiento, ¿no? Es como poner en cocción lenta todos tus saberes, y esa incertidumbre te ayuda a que se vaya preparando el conocimiento, y después cuando ya dices, ya está lista la carnita, ya está listo la comida, la disfrutas, ¿no? Entonces yo creo que al final mucho de lo que estamos viendo, y lo hablo de mi propia experiencia, es si tenemos o no la capacidad de saltar sobre esa piedra, o sentarnos a llorar en ella, o evadirla y le damos la vuelta. O sea, todo el mundo tenemos técnicas distintas, seguramente para momentos diferentes serán igual recursos válidos, pero creo que en esto para mí fue muy importante como subirme a la piedrita y encontré que había otra más grande y seguimos, y ha tenido buen resultado. Suena bien bonito, ¿no? Me gusta mucho. Diría mi abuelita, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, y justo es la definición popular y rápida que damos de resiliencia, aunque obviamente es mucho más complejo que eso, pero también es parte de eso. Sin embargo, también un poco a partir de los estudios que hemos hecho y demás, hay este término que se acuñó como desde los 70s, pero en los últimos 20 años ha estado más de moda. Habla del síndrome del impostor, no sé si has escuchado de este. Perfecto. Para quienes no lo han escuchado, pues básicamente significa en que no me la creo que soy un impostor, que en cualquier momento me van a descubrir, y retomo específicamente este ejemplo que pones de las piedras. ¿Y qué tal que me caigo de la piedra? ¿No? Sería un poco la idea del síndrome del impostor. Y justamente para muchas personas que están en el activismo, que están en la lucha, que siguen montando distintos tipos de cumbres, muchas veces es un lugar en el que más pedradas reciben, ¿no? Como una frase popular, ¿no? El árbol que tiene más frutos es el que recibe más pedradas. Entonces, estar subiendo constantemente, pues también te hace blanco u objeto de críticas, de envidias, de perspicacias, suspicacias y otras casias distintas. ¿Cómo le has hecho para manejar esa incertidumbre que en las alturas puede ser sinónimo de vértigo, puede ser sinónimo de pérdida de equilibrio, puede ser incluso sinónimo de pérdida de perspectiva, ¿no? ¿Qué te ha servido a ti en ese andar, en ese ir subiendo? Mira, yo he hecho esto con, bueno, debo de plantear que tengo cierta distancia con el concepto, porque creo que tenemos un riesgo a veces con estas metáforas, y es, lo planteo como en tres elementos. El riesgo, y sobre el cual quisiera conversarles un poco de cómo me ha pasado, es que puede significar reducir tu propia autocrítica por la presión, la crítica externa. Entonces eso te forza en un mecanismo de defensa rápido a decir, no, estoy súper bien, ellos son los equivocados, ¿no? Un segundo elemento es que siempre vamos a estar con la incertidumbre. O sea, me parece que eso es parte de la vida, del conocimiento, y que está fuera de nuestro control. Es decir, es
absurdo, idealista, fantasioso pensar que algún día no vas a tener incertidumbre. Porque entonces ya no estás vivo, ya no estás viva, o sea, nos estamos moviendo y entonces, así, aunque suene de meme de Facebook o de Instagram, el pasado no lo puedes cambiar, ¿no? No sabes qué va a pasar con el futuro, solo tienes el presente, pero así tal cual es la incertidumbre. Y un tercer elemento que a veces me lleva a tomar distancia es que corremos el riesgo de validar eh, con más fuerza que otros son los que te hacen valer o que te dan existencia o reconocimiento. Y creo que, cuando menos desde yo me acuerdo, como anécdota personal, a los 13 años, sí, 13 años más o menos, yo me descubrí que no había hecho la confirmación católica ni la primera comunión. Entonces, para mí eso fue como un descubrimiento de cómo a mis 13 años, lo veía yo con mis compañeros de escuela, yo no he hecho la confirmación ni la primera comunión. Y aunque en mi casa, mi mamá es, digamos, como creyente, no era militante o que estuviéramos en esas cosas, y pasaban muchas cosas en nuestra familia en ese momento, que no era una prioridad hacer la primera comunión. Pero para mí sí era un problema. Y entonces lo que hice, pues fue, por supuesto, me inscribí, fui a primera comunión, y fue una experiencia muy frustrante, porque lo que yo preguntaba de lógica de un adolescente de 13 años, pues la catequista, una señora de 60 y tantos, que lo había dado repetido, no sé, 50,000 veces ese catecismo, y que el objetivo era memorizar las respuestas, pues bueno, yo terminé siendo un alumno incómodo. Terminé haciendo la primera comunión, pero me fui a la basílica, como no podía comprar los libros, a leer todos los libros que me encontré de cómo se daba catecismo, y regresé a mi parroquia, eso significa varios días, varias semanas, y regresé a mi parroquia a pedirle al padre que me autorizara a dar catecismo. Un sacerdote norteamericano, sui generis, y aceptó que un adolescente de 13 años diera catecismo. Y en 15 días tenía 53 niños y niñas de mi edad o más pequeños en el patio de la casa de mamá, aprendiendo catequesis con otro método distinto, ¿no? Con historias, con dibujos, con juegos y demás, ¿no? Que era como a mí me hubiera gustado aprender. Voy un poco a este tema porque hubo una rebelión de las mujeres catequistas y claramente hicieron un paro y hablaron con el sacerdote que si yo seguía dando catecismo y él me avalaba, ellas ya no daban catecismo. Y la decisión del sacerdote fue que yo siguiera dando catecismo. Y separaron las clases de catequesis por 3 meses en la parroquia. Y para mí eso fue muy importante y lo traigo a colación con el tema del impostor, porque claramente a los 13 años la mirada de las catequistas es que yo no tenía capacidad ni condiciones para ser catequista. Pero para mí era muy importante no solamente saberme yo seguro de que yo estaba estudiando, que me había preparado y me seguía preparando para hacerlo bien, tenía el reconocimiento, en este caso del sacerdote Santiago, súper buena onda conmigo, y que incluso se aventó ese problema del paro de catequistas históricas, pero sobre todo que funcionaba con los niños y con las niñas. Por eso hablaba hace un rato de esos 3 elementos. Bueno, cierro entonces todo este bloque para decir que creo que todo el tiempo quienes vamos haciendo cosas diferentes, no mejores, solo diferentes, tenemos esa presión pública, social, normativa, hegemónica, de que no es por ahí, de que eso no es correcto, y creo que si uno no parte de lo que uno sabe, de su certeza, de la seguridad, pues no tiene la posibilidad de avanzar. Hay una metáfora que se usa mucho en México y en América Latina, la habrá escuchado todo el mundo, el bote de los cangrejos, ¿no? Entonces hacen siempre el comparativo con los asiáticos. Entre los asiáticos se ayudan, los cangrejos asiáticos se ayudan para salir y los cangrejos mexicanos te jalan para no subir. No estoy seguro si eso sea cierto en el mundo asiático, no he vivido ni tengo conocidos, pero no tendría elementos para... Ni he ido a ver las cubetas de cangrejos, ¿no? Tampoco. Pero sí estoy seguro que en nuestra cultura latinoamericana hay un profundo dolor y miedo a que otros puedan hacer algo diferente. Creo esencialmente porque nos cuesta trabajo reconocer que tenemos otras formas de hacer las cosas, y regreso al concepto de incertidumbre porque creo que nos cuesta trabajo vivir con la incertidumbre y queremos lo seguro, ¿no? Durante muchos, muchos años, las personas, la gente que estuvo antes de nosotros, tenía la idea de la certidumbre, ¿no? Un trabajo con sindicato, no importaba si te gustaba o no, pero ya tenías pensión, ¿no? Y creo que muchos, por el momento histórico, por como nos tocó la vida, nos planteamos que no, que la incertidumbre tenía que ser de otra manera. Y eso redondeo con una metáfora que suele usar en mi vida, eso es así tal como se los planteo. Yo usualmente no pienso en dinero o en patrimonio, sino pienso como en un videojuego
de cuántos puntos me faltan o cuántos desafíos me faltan para salir de esta etapa y poder ir a la siguiente. Y recuerdo mis clases después de esta historia que les cuento de catecismo, terminé después en un diplomado de Teología de la Liberación con mi maestro, uno de mis maestros, el padre Miguel Conchamalo, que después nos recordábamos de, tú eras ese chavito ahí de 14 años tomando un diplomado de Teología de la Liberación y todo. Bueno, pues ahí andaba yo, me dediqué a eso un rato hasta los 18, que me declaré ateo, claramente convencido de que no había Dios y que yo no podía seguir en esa lógica. Pero creo que parte precisamente de esta lógica de incertidumbre, de no acomodarte a lo que hay como expectativa y no estar en la lógica de qué es lo que la gente que alrededor de mí define que yo debo de ser, me ayudó, o sea, y hago otro paréntesis pequeño. Esto tiene una cuota de dolor muy alta, y de aislamiento, porque significa que a veces quienes tú quieres o esperas, particularmente siendo adolescentes, tus pares, te dicen, pero no, o sea, el tema es de emborracharte, el tema es de entre más novias mejor, el tema es de echar desmadre, y pues yo estaba preocupado por otros temas, por las noticias, por los niños, por bueno, en casa mamá siempre fue una cómplice, entonces me llevé a 2 niños callejeros a vivir a la casa en ese tiempo, entonces estaba como en otra lógica, pero que no tenía validación con mis pares, y eso era difícil, porque entonces al final me di cuenta que me aislaba. Entonces el hecho era de que yo en mi historial de secundaria y primaria no tenía ninguna pelea callejera en mi currículum, y eso era una mala nota de mis pares, ¿no? Tampoco tenía una larga lista de novias, era una mala nota para mis pares, y mucho menos perfilaba en una lógica de un macho alfa que se va construyendo en la secundaria, entonces era una mala nota para mis pares, entonces claramente mis pares no eran mi principal referente ni aquellos que me validaban, y eso me llevó entonces a estar en otros circuitos donde la validación tenía otro rol, el padre Concha y otros colegas que veían un chamaquito de 14 años en un diplomado de liberación, o no sé, el tata Samuel, con una comunidad creciente, Samuel, el de San Cristóbal, que se murió, Samuel Ruiz, sí, con un jovencito promoviendo comunidades eclesiales de base en México y en Centroamérica, y bueno, se daban como otros referentes, otros padres que validaban y que ratificaban que era por ahí donde tenía que caminar, ¿no? Pues te escucho y te digo, parece como una novela, ¿no? Es bien particular la historia, porque creo que me parece genial cómo hablas de tus características personales, pero también de cómo hubo todo un contexto con ciertas pues también características que favorecieron para que tú pudieras llegar hasta donde llegaste siendo un adolescente de 14 años en un diplomado de esas características que yo conocí hasta que estaba en la universidad, a conocerlo y a leerlo, ¿no? Y tú a los 18 años ya andabas promoviéndolo en el país. Se me hace increíble. Entonces, a mí me queda claro, o yo infiero, que toda esta historia que tú viviste en carne propia es uno de los motores que te lleva a entender y a poderte conectar empáticamente con niños, niñas, adolescentes. Yo lo he visto en las redes. Entonces, ¿cuál ha sido para ti la estrategia o la forma en la que tú has podido acompañar a otros adultos o adultas para que desde tu mirada puedan entender a los niños y a las niñas? Pero yo creo que hay muchas formas. Yo creo que la más, diría yo, como cercana tiene que ver con su propia vivencia. O sea, yo creo que es igual casi como de manual, pero si no tocamos nuestra vivencia y no la resignificamos, es muy difícil ser empáticos con otras y con otros, ¿no? Y no, digo, afortunadamente muchos hemos tenido el privilegio de no tener niveles de sufrimiento altísimos, como, no sé, una víctima de trata, alguien que vive en calle, o alguien que incluso ha pasado por privación de libertad. Pero como claramente, y esa frase yo la aprendí desde niño, no sé en dónde, creo que en la Huasteca, o sea, no tienes que quemarte para saber que duele, ¿no? O sea, el que otro te cuente lo que significa una quemadura puede ser suficiente para que tú tomes medidas preventivas, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que logras hacer contacto con la persona desde su propia vivencia y partir de esa vivencia para hablarle de tu tema o de tus preocupaciones, la gente suele ser más empática. No sé, les cuento como anécdota, de manera muy reciente, hace un año, un poquito más, he estado trabajando mucho con personas en diálogos, tanto cercanos como conferencias, de usar nuestra mano para trabajar con nosotros en relación con nuestro adultocentrismo y con niños y niñas, ¿no? Y entonces parto un poco de la idea de que hablemos del concepto de equivalencia humana. O sea, sin importar el empaque que tenemos, adulto, niño, afrodescendiente, indígena, europeo, rico, pobre, todos somos seres humanos y tenemos esa equivalencia. Esto es una cosa básica que todo el mundo acepta, aunque no necesariamente podamos vivir. Pero si partimos de ese primer ejercicio, comenzamos a ayudar a entender que hay desigualdades. Entonces, como ya no eres hombre, blanco, urbano, europeo, clase media, alta, ya no vales igual frente a otros. Eso significa que eres mujer, eres afrodescendiente, eres tal y demás. Entonces, eso comienza la gente como a darse cuenta que sí. Bueno, y entonces suelo hablar del paquete completo que tenemos, que es el machismo, el adultocentrismo, el racismo, el clasismo y varios ismos que están todos en este conjunto. Entonces, eso ayuda como también para empezar a darnos cuenta todas y todos que tenemos
sí muchas desigualdades y que tenemos que posicionarnos frente a esas desigualdades como acto político. Y eso nos lleva entonces, esto es lo que plantearon las feministas, yo no me lo inventé, o sea, todo lo personal es político, y eso significa que yo personalmente tengo que hacer un acto político para aceptarme como soy, con el empaque que tengo. Lo puedo mejorar tantito, le puedo llevar a algún arreglo, pero no será estructural ni sustancial. Y esa primera aceptación como acto político de quién soy, o sea, con el cuerpo, con mi historia, que no puedo cambiar además, ya te da muchos elementos, porque entonces te permite posicionarte frente a niños, niñas y adolescentes. Y regreso un poco al concepto de la mano, que tiene que ver esencialmente con asuntos de ciudadanía, ¿no? Es decir, tenemos que dar información, tenemos que permitir que niños y niñas hagan juicio propio con esa información, tenemos que permitir y asumir que se van a expresar libremente y sobre todo no ingerir, no tener injerencias arbitrarias en esa opinión que puede estar totalmente en contra de la nuestra y tienen que tomar acción y asumir lo que eso va a significar. Y eso suena bien, pero cuando les planteo, a ver, ¿tú cómo te informas? ¿Cómo haces un juicio propio de esa información? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo evitas que otros invadan tu opinión o te la respeten? ¿Y qué acciones? Comienzan a darse cuenta que en realidad no es un tema de adultos y de niños, sino tiene que ver con una manera de cómo te apropias políticamente de tu cuerpo, de tu entorno, de tu realidad. Y por eso la clave está en el quinto dedo de la acción. O sea, todo eso está chido y qué bueno que eres sensible a la agenda de infancia, pero cómo estás hablando con tus hijos y con tus hijas, con los niños y niñas que te rodean, cómo les estás permitiendo que incluso opinen distinto que tu propia mirada. Y creo que esas cosas ayudan, porque tocas tu propia vivencia, te das cuenta del otro, y aunque por supuesto esto es como una especie de venta de Tupperware, creo que en la medida creo que en la medida que te das cuenta que te sirve el Tupperware y que guardas la comida y guardas los sabores y no se te echa a perder, lo mismo pasa cuando te das cuenta que eso te ayuda con tu entorno. Y me acuerdo que me decía una colega que cuando ella comenzó a tratar pues, de vivirlo desde un enfoque distinto, se dio cuenta que le servía no solo para la interacción con niños y niñas, sino incluso con su propia pareja, con su entorno familiar, ¿no? Y creo, por eso un poco hablaba de la base de la equivalencia humana. Nos cuesta mucho, y si me pongo un poco conspirativo, parte de lo que este sistema necesita es que no nos reconozcamos en equivalencia humana, sino que siempre estemos buscando vernos diferente al otro, no una diferencia natural en términos de que somos seres sociales, sino mejor que el otro o que la otra. Y yo creo que esa es la trampa. Por eso es que regreso un poco a mi distancia con el concepto del síndrome del impostor, porque en el fondo puede tener un sustrato de no permitirte verte diferente al otro y el impostor te coloca siempre en una lógica de mejor o peor. Y creo que ese es un gran, gran desafío. Que bueno, yo sé que la filosofía empezó con esto, la psicología, las religiones, y todavía no lo vamos a resolver. Seguramente hasta las post-religiones y post-ciencias complejas seguiremos en este debate que sigue siendo central en el ser humano. Y es que te escucho y pienso, sí, como un día que estaba jugando con unos niños y alguien llegó a decirme, ¿por qué juegas con ellos? Si tú juegas con ellos, el juego ya no se trata de ellos, se trata de una adulta que aparte es su maestra jugando con ellos. Y cuando me dijeron esto, a mí me movió mucho porque dije, o sea, sí, puede ser. Sí puede ser. Entonces, pues, ¿cómo puedes acompañar a los niños y las niñas siendo tú esta adulta y acompañar con ellos, ¿no? Teniendo claro tú quién eres, lejos de esta postura de conviértete a un niño en una niña. No, o sea, tú eres esta persona y desde esta persona les acompañas con todos los paradigmas que tienes frente a ti cuando estás hablando con un niño, con una niña, cómo lo ves, qué es lo que escuchas, qué tono de voz usas cuando hablas con él o con ella, qué sientes tú cuando ellos tienen una postura que es distinta a la tuya, que sale como de tu paradigma moral. Es trabajar con niños y con niñas, con adolescentes y adolescentes. Para mí es algo que te confronta contigo mismo, que necesitas tener los pies bien puestos en la tierra, el corazón bien abierto y la mente también. Entonces sí, te escuchaba, yo pensaba como todo esto, ¿no? O sea, y es nosotros, por ejemplo, en mi caso yo no materno, pero trabajo con niños y con niñas y esto me lo llevo a una y otra vez. Y cuando trabajamos con adultos o con adultas, para tratar de hablar acerca de los temas de cómo tienen ellos sanada o no su historia con la infancia, de cómo ellos acompañan a sus niños y a sus niñas y ver sus caras de cómo da miedo, ¿no? O sea, porque al final entiendo que lo que ellos también quieren es lo mejor para sus niños y sus niñas.
y aún así les mueve y les da miedo salirse del cuadrito de lo que ellos han aprendido entre lo correcto y lo incorrecto para hacer, ¿no? Como desde esta postura, tal cual como lo dices, de la distancia que crea el sentirte superior o inferior por el manejo de una verdad. Me parece loable. Y pues mucho más cuando le metemos el eje transversal del ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Que puede incluir cosas tan enormes como las sexualidades. Y pues ya que mencioné el tema de las sexualidades, me acordé que estamos ante una discusión nacional bien interesante que está hablando acerca de la posibilidad que desaparezcan el CIPINA y esta iniciativa del fin parental. Entonces, pues, más allá de lo institucional que representas tú desde la Redim o desde la Red Latinoamericana o Tejiendo Redes, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que las personas podríamos tener una perspectiva más abierta para cuestionar este tipo de propuestas que sabemos que son transgresoras de derechos? Pero ¿cómo le entramos? ¿Por dónde empezamos como la reflexión hacia ello, Juan Martín? Bueno, obviamente no hay una respuesta ni única ni propiamente exitosa porque ya lo hubiéramos hecho. O sea, creo que hay varias rutas y varios caminos. Lo primero que yo suelo explicar, y he tenido la oportunidad de dialogar en corto y en debates con los colegas antiderechos, y juego con la palabra colegas porque aunque no compartimos la mirada del mundo, la matriz cultural, creo que al final la gran mayoría creen lo que está planteando. Y cuando converso con ellos suelo explicarles que precisamente ellos son uno de los argumentos por los cuales nosotros seguimos luchando por la equivalencia humana, por un Estado laico y por derechos y democracia. Porque la vivencia que ellos tuvieron, su historia de vida, su historia infantil, su historia familiar, es la que les tiene ahí. El miedo que tienen a la sexualidad, el miedo que tienen a aceptarse en su cuerpo, el miedo que tienen digamos, a no poder responder a ese marco muy reducido medieval, pues es lo que les pretende llevar a que no lo impongan a todas y a todos, ¿no? Algo que suelo decirles también es que afortunadamente para ellos y para este país somos muy diversos, ¿no? Y eso significa que ellos tienen, por supuesto, la libertad de expresión, de opinar lo que quieran, de vivir como ellos deseen, en su contexto, incluso en un intento medieval que no tiene cabida en este mundo, pero es su intento. Pero precisamente no se ha logrado que permee esa idea porque somos un país diverso y un país que muchos y muchas de los que hemos por muchos años estado en la agenda de derechos humanos, en el feminismo y en otras batallas, hemos tejido fino. Entonces, ahora mismo, aunque el señor de Palacio se despierte con que se le antoja ahorrarse 3 pesos y desaparecer al CIPINA, no puede. O sea, se frustrará, hará pataleos, 8 conferencias de prensa más, pero no puede. Porque eso es un tejido que hicimos con mucho cuidado, con mucha estrategia y con mucha inteligencia, y que cruza por reformas constitucionales, tratados internacionales, 32 leyes estatales, más de 1000 acuerdos del Cabildo con los sistemas. Y entonces el CIPIN es una red de funcionarios y funcionarias públicas que también van a resistir ser desaparecidos. Entonces, bueno, son de estas anécdotas que van a quedar de las muchas tristes y lamentables en esta gestión, pero lo que yo creo, y insisto en esto, es tenemos que regresar a lo central. Y creo que lo central no es el señor que en las mañanas se desahoga con sus frustraciones y demás. No, yo creo que tenemos que salirnos de esa narrativa. Es lamentable que no cumpla con su tarea de jefe de Estado. O sea, se lo hemos dicho a él, se lo hemos dicho a su equipo. Creo que le ayudaría muchísimo asesorarse, escuchar a la gente que le rodea, porque creo que la evidencia histórica, antes de que la psicología lo nombrara como soberbia, es que eso sí destruye a las personas y destruye a las sociedades, destruye a los países. Y bueno, por supuesto que es doloroso que se destruya mucho de lo construido en México, pero claramente, y eso estoy totalmente convencido con los años, que todo se recicla. O sea, eso que dijo la máxima, nuestro gran inspirador, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, igual pasa con la vida social. O sea, corremos un altísimo riesgo, lo anticipo y temo, espero equivocarme profundamente, pero es muy posible que sigamos la ruta de Brasil y que tengamos después un Bolsonaro acá en los rostros de ultraderechistas como Bronco o cosas peores,
con alta probabilidad. Eso es muy posible porque tiene que ver con análisis más complejos, con dinámicas sociales de mucho más calado, pero al final Brasil va a regresar a una lógica distinta como lo ha hecho Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como lo han hecho otros países. Entonces, espero que no tengamos que cruzar por ese pantano oscuro y fangoso, pero si es eso, vamos a tener que dar la batalla. Regreso un poco a la parte, digamos, como inicial de esta reflexión, porque creo que además de que estas creencias, estos grupos persisten y que son una evidencia que tenemos que seguir buscando un Estado laico, basado en derechos humanos, en equidad de género, implica también nuevamente volver a tocarnos, todas y todos, en qué tan serio es y qué tan profundo es lo que estamos haciendo cuando nos incorporamos en muchos de estos debates. Yo lo digo con mucho respeto, pero también asumo que somos un club, los que estamos en la agenda de derechos humanos y de género, que no toca al gran público y la vivencia del gran público no es la que nosotros tenemos. Y que sí podemos asumirlo en una primera aproximación desde el privilegio. Está padre, está bien, reconozcámoslo, pero no es suficiente reconocernos en el privilegio, porque regresamos a esta verticalidad de yo estoy arriba y tú estás abajo, y como yo estoy arriba y tengo la razón, algún día, tontito, lo entenderás y que la ruta va por acá. Y creo que no. O sea, el desafío es cómo regresamos a esa equivalencia humana para ayudar a entender que, como recuerdan Václavic en los axiomas de comunicación humana, ese principio de que todo mundo siempre toma la mejor decisión. Los antiderechos también están tomando su mejor decisión por el campo de información, por su contexto, por los esfuerzos de regresar al medievo. Pues, ¿cómo les ayudamos a ellos y a la gente que está en el entorno a que hay otro momento histórico? Ya no estamos en el medievo. Y está padre el medievo como un museo temático para ir un ratito y ya, ¿no? Y te puedes entretener con el nombre de la rosa y ya te diste cuenta de que fue el medievo. Pero hay mucho más que eso. Entonces, yo creo que el segundo desafío es cómo reconocemos que la agenda de derechos humanos, de equidad de género y la equivalencia humana en su conjunto, no tiene que ser un tema solamente positivado en leyes, sino cómo lo hacemos un patrón de vida, todas y todos. Y esa es la gran dificultad que tenemos en esta agenda. Tenemos tristes y muy lamentables historias cuando no tenemos un patrón personal, un patrón institucional, un patrón de colectivo o de agenda coherente, ¿no? Y el coherente no significa que no te equivoques. El coherente no significa que no tengas contradicciones internas y mucho menos que no la caguemos. O sea, eso es distinto. Lo coherente es que tienes una intencionalidad, una brújula, un rumbo sobre el cual vas caminando y ese es tu patrón de vida, ¿no? Y creo que precisamente parte de lo que tenemos que cuidar en esta agenda es cariñosamente animar a que quienes se suman al club de promover el Estado laico, los derechos humanos, la equidad de género, pues que traten intencional y apasionadamente de hacerlo en su vida, en su entorno, con todas las acepciones que eso tiene y las dificultades. Porque de otra manera no nos hacemos nosotros ningún favor y sí alimentamos estas miradas viejas, temerosas, que buscan precisamente arrinconarse porque no están dispuestas a vivir la incertidumbre. Escucho y pienso un poco en cómo empezábamos, ¿no? Y decías que la participación de niñas, niños, específicamente adolescentes, en estos webinars de Tejiendo Redes, no es desde el lugar de la víctima. O sea, no estás propiciando, fomentando, ni permitiendo que sea desde el lugar de la víctima, del adolescente víctima de cualquier tipo de abuso, negligencia, omisión, etcétera, sino desde el lugar del defensor de derechos, de la defensora de derechos. Y entonces me conecta a preguntar qué tanto es precisamente este esquema de victimismo que el señor del palacio y que los distintos grupos utilizan justamente para seguir en un ámbito de la beligerancia, en un ámbito en el que hay un contrapunteo constante, hay una lucha constante y por distintas razones, incluyendo los privilegios a los que tienen acceso, incluyendo todo lo que puede ser en términos económicos, de mayor posibilidad discursiva, mayor conocimiento de ciertas cosas. ¿Qué tanto esa construcción de discursos entre buenos, malos, villanos, salvadores, no es parte de lo que abona a que estos grupos conservadores puedan conservar este lugar que están teniendo? No, yo creo que lo describes súper bien.
O sea, yo creo que es por ahí. O sea, sigo pensando que el tema tiene la profunda complejidad, pero al mismo tiempo es tan sencillo de entender que podría marcar diferencia. Y es como que la desigualdad no solamente, lo diré de otra manera, la desigualdad tiene expresiones económicas, de género y de otro tipo, pero la desigualdad es una base entre los humanos, las personas y los seres humanos. Por eso es que insisto mucho en el concepto de equivalencia humana, que es un aporte feminista de la epistemología feminista en España hace unos 10, 12 años. Y creo que es clave porque en la medida en que nosotros entendamos esa equivalencia humana, vamos a dar como un correlato sobre por qué las desigualdades no son positivas para nadie. Pensemos en desigualdades económicas. Y se ha dicho un montón, ¿no? Entonces tenemos al 50% de la población en pobreza en este país. Y en América Latina estamos en esos mismos rangos. Puede ser más profunda en otros países, pero va a incrementar con la pandemia y con todo lo que está sucediendo. Pero paradójicamente, sí, paradójicamente hay quien incrementó su riqueza. Porque el dinero es como una especie de colchita de una sábana, la misma, no hay más, y entonces a uno le quitas y otros acumulan, ¿no? Eso ya Oxfam tiene estudios muy preciosos a nivel global sobre el 1%, ¿no? De cómo se concentra. Bueno, pero ese 1%, ese 3%, va a tener que invertir mucho de su vida, de su esfuerzo, para cuidarse, y aunque por supuesto son mucho más felices que las personas pobres, hay estudios que dan cuenta de ello, también es cierto que la incertidumbre y el miedo a perder lo que han acumulado, que saben claramente que es basados en una lógica de desigualdad, es algo que no permite la plenitud, ¿no? Entonces sí creo que esas desigualdades las vivimos igual los hombres frente a las mujeres. Sabemos que tenemos un privilegio por ser hombres, y más si somos hombres blancos, urbanos, tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo el mundo tenemos la claridad y certeza que ese privilegio está basado en la desigualdad de otros. Y si nos tocamos en esa lógica empática, sabemos que no es correcto y tendríamos que buscar hacerlo diferente. Bueno, regreso un poco al asunto de la equivalencia porque creo que en la medida en que nosotros mismos intencionemos como patrón personal de vida, institucional, de planteamiento social, que no es un tema de a ver quién se madrea al otro, va a cambiar, porque lo ilustra muy bien esta administración. Esta administración, este gobierno federal, lo que está ilustrando es exactamente lo que no necesitamos, no solo en el país, en el mundo, que es todo el tiempo, 30 años, este personaje fue opositor, criticó, escribió tweets, que ahora en el poder, lo único que hizo fue quítate para ponerme yo. Así, es súper burdo, o sea, lo vemos en los videos que los Twitter, como dice esa famosa frase de siempre hay un tweet, ¿no? Y ahí tenemos la lista de Ackerman, de su esposa, bueno, su cofradía, y tenemos a todos, ¿no? Al propio, ¿cómo se llama este personaje del Fondo de Cultura Económica? Taibón, ¿no? Y bueno, la lista es enorme, o sea, mi querida y apreciada Olga Sánchez Cordero, que me duele mucho, mucho verla en el rol que ahora tiene y la sigo apreciando, pero sí creo que tristemente están en una lógica de verticalidad, o sea, antes eran inferiores, ya son superiores y entonces repiten el mismo esquema. Y es muy complejo, pero al mismo tiempo sencillo, si nos planteamos una lógica de horizontalidad. Lo decías hace un ratito, Brenda, con niños y niñas. O sea, yo creo que no es jugarle al impostor de ahora juego a ser niño, sino soy una profesional que trabaja con niños y niñas con metodologías horizontales que no hacen perder mi rol de profesional. A los niños no los forzan a convertirse en expertos ni inferiores, sino estamos en un rol distinto en una condición de horizontalidad. Y eso es sencillo, pero tenemos que asumirlo nosotros. Y en la política pasa lo mismo. O sea, mi tarea de incidencia política y de diálogo político con todos cruza con, tú tienes un rol, yo tengo un rol, o sea, yo no vengo a aplaudirte ni voy a patearte las bolas. Estoy planteando con evidencia, con datos, lo que está sucediendo y mi invitación es a que coloques a niños y niñas, como lo establece la Constitución, en un interés superior. Puedes tú priorizar tu interés político, tu interés partidario, tu próximo puesto, pero eso quedará en tu propia historia. Casi siempre eligen ellos su carrera, sus intereses de partido, pero en ocasiones sale, como lo logramos para construir lo que ahora tenemos del CIPINA, modificamos el artículo 4 constitucional para incorporar el interés superior de la niñez por debajo del agua, suavecito, sin tanto escándalo, y el más silencioso y exitoso fue el 73, ni se enteraron cuando se aprobó. Y después nos permitió tirar en 2012 una ley absurda para ponerle vitaminas al DIF, 2014 en una gran oportunidad que hay que agradecerle
a Peña Nieto y a su equipo, a Castillejos, que mandaron un proyecto de ley. Bueno, alguien le vendió, yo no sé quién, tengo que agradecer si algún día sé, que como estaba tan mal su imagen, tenía que lavarla y una opción era ese pendiente internacional de la niñez. Y entonces mandan un proyecto todo malo que nadie podía defender ni ellos mismos, y eso nos permitió modificarlo con una mezcla de alianzas y de intereses conjugados, tejidos muy cuidadosamente, no en público, no en los medios de comunicación, sino en otros espacios, para poder tener una ley bastante buena que logró pasar incluso a los antiderechos en la Cámara de Diputados y construir en 2015 el CIPINA. No es mágico, le falta un chingo, hay bastante que se puede hacer, pero creo que al final mucho de lo que se ha tratado es cómo logramos entender que hay un interés mayor a nosotros, que le ponemos nombre de interés superior de la niñez, pero esencialmente tiene que ver con el interés superior de la humanidad. O sea, la historia de la humanidad, recuerden en la película famosa del Titanic, la frase de primero los niños y las mujeres se ha usado históricamente y en la humanidad así es, y en la pandemia debería de ser así. Los niños, las niñas, las mujeres primero, reconociendo en los hechos que esta cultura patriarcal machista pues nos da ya privilegios de por sí y que tenemos que ceder en los momentos vitales, ¿no? Pero yo, ahorita, por favor. Es que me conecta. Es que a mí me conecta a pensar dos cosas, ¿no? Una, es que una de las cosas bien complejas es que implica que las personas con privilegios renuncien. Y trabajar por la renuncia es algo que creo que pocas personas nos hemos puesto como objetivo institucional, a que las personas renuncien al privilegio, a la palabra, ¿no? Yo ahorita no quise renunciar a la palabra. Es como un claro ejemplo en este momento. Y la otra que me lleva es que esta frase que decías, niños y mujeres primero, ¿no? Generalmente la grita alguien que va a acompañar a los niños y a mujeres y se va a salvar y que los demás se ahoguen porque le dieron lugar a los niños y a las mujeres, pero pues yo los tengo que acompañar porque pobrecitos, ¿no? Alguien tiene que remar, alguien tiene que cuidar a estos niños y a estas mujeres, ¿no? Entonces también de pronto se convierte en un lugar también de privilegio. O sea, te convenzo a ti de que tú renuncies, pero yo no renuncio. Y creo que justo es esta perspectiva y esta crítica que Freire decía muy bien, que lo que podemos hacer con la educación es que el oprimido se convierta en el nuevo opresor y que estemos buscando perpetuar estos ciclos. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas se atrevan a decir, quiero renunciar a esto, ya sea que lo tuvieron porque su historia de vida, porque lo heredaron, porque sus contactos, porque trabajaron un montón, por la razón que sea? Quiero renunciar, puedo renunciar a esto para que alguien más pueda tener esto. ¿Desde dónde? Sin que nuevamente nos vuelva a conectar con esa víctima. Sin que nuevamente nos vuelva a conectar con él. Ay, pero es que yo que tanto he trabajado. Y cierro esta pregunta con el ejemplo claro aquí en la Riviera Maya. Ya están abriendo las playas para la gente que paga, ¿no? O sea, para el turista que va al hotel o para el que paga el day pass de 1,200 pesos. Y cuando se hacen las denuncias en redes, las mismas personas que trabajan en el sector turístico, meseros y un largo etcétera, dicen, es que pues, tenemos que hacerlo así porque lo más importante es reactivar la economía y los empleos, aunque yo no vaya a la playa ni mi familia tampoco, ¿no? Y entonces está bien que me quiten mi derecho de ir a la playa mientras se lo den a alguien más para que pague, para que en algún momento yo pueda. O sea, es algo que pasa constantemente. Es más fácil que quien no tiene derechos renuncie a un derecho más que quien ya tiene todos pueda entenderlo para dar espacio y cabida a otras personas. No sé si me expliqué. Sí, sí, totalmente. Mira, yo creo que hago un pequeño ejercicio en esta lógica, digamos, asumiendo nuevamente que el poder te da privilegios, ¿no? Y es una especie de empuje mutuo, el privilegio te da poder. La particularidad es que te permite acumular. Entonces, hay dos textos que a mí me encantan, de los muchos que podrían ser referentes para esta reflexión o este análisis, es Pierre Bourdieu con la dominación masculina, ¿no? Y entonces, claramente lo que plantea Pierre Bourdieu ahí es que el poder es masculino. Muchas mujeres que acceden al poder se masculinizan, incluso sus conductas, su apariencia y demás. En el camino, incluso. Así es. Entonces, ¿cuál es el desafío en sentido común? Pues quitémosle el poder, perdón, al poder el carácter masculino. Y acordemos o tratemos de construir un poder basado en la equivalencia humana. Esto sigue siendo filosofía, sigue siendo utopía, ¿no? Y el otro texto que me encanta, que podría ayudar a esto también, es el de Pascal Bruckner, La tentación de la inocencia, un ensayo precioso
que me encanta porque el primer capítulo, cuando ustedes lo lean, o si ya lo han leído, recordarán que describe el paraíso del medievo, que los antiderechos añoran. Y después describe un centro comercial. Y él dice, güey, pues estamos en el paraíso, ¿no? O sea, tienes todo a disposición, iluminado, te sientes confortable, ¿no? O sea, que eso es lo que se describió en el medievo con el paraíso. Y después empieza a entrar a realidades duras, o sea, conflicto Israel-Palestina, tu situación frente a la economía y demás. Y entonces él coloca dos tesis interesantes. Una es el infantilismo, aclarando que no se refiere a los niños, sino a que el infantilismo es una manera de aniñarnos para no asumir responsabilidades. Entonces, el tráfico es el responsable de que yo llegue tarde, el COVID es el responsable de que yo no haya hecho esto, aquello, la conexión a Internet es la responsable de que falló tal cosa, pero todo el tiempo depositamos lo que en psicología hablamos del locus de control interno. El locus de control está afuera y no adentro. Redondeo esto porque creo que el gran desafío es cómo logramos una narrativa donde coloquemos que el debate del poder machista, patriarcal, clasista, racista, no está en ese locus de control externo, sino en el locus de control interno. Por supuesto, no significa no reconocer lo exterior, pero tiene que ser como un proceso paralelo, porque si no lo creemos, no hay posibilidad realmente de que cambie y que lo contagies con otras personas. Y hablo de contagio tal cual en una lógica de que al final estos son muchos actos de fe. Esta persona que está gritando las niñas y mujeres primero, puede tener la sospecha válida y legítima de otros de, güey, quiere irse para remar, ¿no? Y es legítima. La pregunta es, en su locus interno, si él decidirá que vaya otra persona con más fuerza a remar, que garantizará la vida de esos niños y de esas mujeres, o prioriza su interés. Y eso siempre es un tema que cruza con los muchos debates de la filosofía o la historia de filosofía de nuestra condición humana, que seguirán en las post-pandemias y otras formas. Entonces, resumiendo un poco, creo que sin duda cruza por una definición personal. ¿A dónde coloco mi esfuerzo y hasta dónde estoy siendo capaz de renunciar a ese privilegio por más dolor, por más cosa que me dé? Pero quizás aquí lo que puede ayudar es una frase de Babilonia que se fue transformando y recuperaron en la creencia cristiana y que me parece que puedo ilustrarlo. Hay una frase preciosa en uno de los proverbios: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Y hay ahora mucha literatura en psicología, en neurociencias, que da cuenta que cuando tú tienes una intencionalidad y vas hacia ello, todo lo demás se va acomodando en tu cuerpo, en tu entorno, en tu contexto. Porque hay muchos vasos comunicantes, como si fuera una estela de mar, ¿no? O sea, tú vas en una ruta de mar, ustedes que andan por allá, y notas que la estela se va acomodando, ¿no? Redondeo y cierro esta reflexión. Creo que cuando nos establecemos una ruta como humanidad, como personas, como colectivos, que estoy convencido que van en la lógica de los derechos humanos, de la igualdad sustantiva, de relaciones de equivalencia humana, lo demás se va a ir acomodando. Los antiderechos van a encontrar espacio, los que ahora están en una lógica de privilegio van a tener que empezar a verlo. Y esto no es mágico, ni estoy pretendiendo hacer una lógica metafísica o religiosa, sino tiene que ver con una responsabilidad de seres humanos. Y que el mundo indígena lo recupera súper padre con la cosmovisión del buen vivir, ¿no? O sea, los seres humanos somos parte de un ecosistema. El COVID-19, que es ahorita el terror, es parte de este ecosistema que somos nosotros, ¿no? Es seguramente autogenerado, ocasionado por nuestro modo de vida. Entonces, no se trata de pelear contra el COVID, sino como, me gusta la expresión en República Dominicana que hablaron de la nueva, ¿cómo le llaman? Juegan la palabra de COVID la nueva covidianidad, a ver si lo logré explicar bien. La palabra es covidianidad. En República Dominicana, el Caribe en general, tienen esa cosa muy curiosa de juntar y mezclar palabras, ¿no? Pero la covidianidad me parece que da un poco el sentido. Es una forma de entender que está aquí, va a estar con nosotros y coexistimos. Y en mi último comentario al respecto, creo que el gran desafío es cómo asumimos que no es que vivan unos y otros, sino cómo podemos, como decían los zapatistas, tener un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Y mientras los escucho, lo que viene a mí es interrupción legal del embarazo, interrupción legal del embarazo, interrupción legal del embarazo. Porque también son como
estos temas que tienen que ver con el ejercicio de un derecho, que tiene todas estas posturas y estas diversidades que hablan al respecto y que nos trastoca a nivel humanidad muy fuertemente, y también a las infancias. Entonces, muchos de los discursos que me he encontrado son como de fobia, de miedo a que esto repercuta en las infancias. Y pues ya lo voy a llevar a mi molino. Cuando hace más o menos un tiempo tuve la oportunidad de revisar el Informe Mundial de la Violencia, y hay un apartado específico donde habla acerca de infancia y maternidades forzadas. Y el impacto que tiene es enorme, es enorme. Entonces, como una de las principales violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes son las maternidades forzadas, porque trastocan su vida en muchos niveles cuando ellos son producto de esas maternidades forzadas, pero también cuando ellas están ejerciendo esas maternidades forzadas. Entonces, pues sí, yo lo escuchaba y pensaba como en esto, ¿no? Y pues ahora para avanzar y ya cerrar mi agenda personal, pues, que no es solo mía, pero en este momento la quería traer como al tema, pues me gustaría pedirte que nos acompañes un poco para decir cuál es la chamba de las organizaciones de la sociedad civil, cuál es el siguiente desafío, hasta dónde tú crees que podríamos empezar a perfilarnos para avanzar un poco más en el tema del ejercicio de los derechos y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Pues mira, yo creo que tenemos muchos desafíos, pero yo ubicaría al menos algunas pistas de las que creo que pueden orientarnos en la acción. Una es cómo buscamos la interseccionalidad de derechos. Y el ejemplo tiene que ver con las niñas no madres o niñas no esposas. La observación general que trabajó el Comité de Derechos del Niño con CEDAW sobre prácticas tradicionales nocivas, que por cierto el próximo 11 de julio presenta UNFPA el informe mundial y va a ser precisamente sobre estas prácticas tradicionales nocivas como un problema de la población mundial, nos tienen que llevar a darnos cuenta que precisamente estas matrices culturales que perpetúan las lógicas de desigualdad basadas en el machismo, en el clasismo, en el racismo, son lo que más está afectando el goce de derechos, no solo para las niñas víctimas, sino para todas, digamos, la sociedad en su conjunto. Entonces, esta interseccionalidad de derechos puede ser una pista positiva porque nos ayudaría a salirnos de... Yo hace muchos años bromeo, ironizo y critico a quienes estamos en la agenda de infancia, porque así como antes antipedagógicamente se metía a los niños y se compraban corrales, ¿no? Para que no se pegaran, no se golpearan, y que después de mucho tiempo se logró demostrar que eso generaba retraso social, tenía muchas afectaciones en su desarrollo neuropsicológico, y necesitamos que no usen andaderas, que no usen corrales. Lo mismo pasa con la agenda de infancia. O sea, tenemos que atrevernos a ver la interseccionalidad y entender que la interrupción del embarazo no es un tema de mujeres adultas, es un tema también de mujeres adolescentes que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo en un contexto patriarcal, machista, que las esclaviza. Y que no es un tema no solamente del movimiento feminista, sino tampoco solo es un tema médico, sino cruza con una posición política de cómo les otorgamos auténticamente la autonomía progresiva y el poder para decidir sobre su vida. En México avanzamos con la norma oficial 046, que tiene poca aplicación, pero fue una salida bastante afortunada, apropiada, y que algunas tienen la posibilidad de usar, pero la gran mayoría no. Creo que otro tema cruza también con reconocer nuestra matriz cultural en todos estos ismos que hablábamos, de machismo, adultocentrismo, racismo, clasismo, y cómo nuestra propia agenda puede estar marcada de ello, ¿no? Por más bonito que pueda parecer, por más progresista, pero puede tener mucho todavía de ismos en esta agenda, y que en la medida posible hay que ir transitando para superarlo y colocarlo en otro lugar. Y el tercero, creo que tenemos que debatir el poder y hablar mucho de poder, ¿no? No solamente desde Michel Foucault, que le entró de forma interesante, sino de cómo vivimos el poder. Y regreso a la metáfora que planteaba Fernando. O sea, de verdad yo soy ese que está gritando primero los niños y mujeres porque me quiero salvar, y hablarlo, o sea, en una lógica de ese poder que me da incluso el autorrepresentarme en una agenda buena, pero al mismo tiempo por el privilegio que me da hablar desde ahí. Y creo que eso es un tema constante, ¿no? O sea, yo creo que es sano, es positivo para nuestra propia vida hacer esta autocrítica y revisarnos, y saber
a identificar a qué privilegios tengo que renunciar, ¿no? Cierro un poco con este apartado en una vivencia personal. A lo largo de mi trayectoria he creado muchas organizaciones y creo que uno de los primeros aprendizajes que he tenido y que no es sencillo es el momento de soltar. Y de soltar para que no sea lo que yo quiero, ni lo que me imaginé, ni lo que escribí, sino que sea lo que tenga que ser o que se acabe incluso lo que fue. Entonces, yo, a lo largo de ese tránsito he vivido distintos momentos en los que he dejado las organizaciones que he fundado. La primera dolorosa experiencia fue con el catecismo, con lo que empezamos esta conversación. Y darme cuenta que fue muy positivo, fue bueno, alimentó, forzó a que las catequistas, después de su paro, tuvieran que cambiar sus métodos de catecismo, pero no me iba a quedar como catequista toda mi vida. Y me fui a las comunidades eclesiales de base y entendí que también no podía quedarme todo el tiempo en eso y fui soltando y dejando. Algunas cosas perviven, muchas se cayeron, pero creo que el objetivo era entender que si yo me quedaba atrapado en el letrero, era en realidad pensando en mi propio privilegio y autosatisfacción de lo estoy haciendo bien. Y creo que muchas personas están en ese riesgo de quedarse atrapadas en un letrero y no en la vivencia que es la vida de moverse y de que cuando te mueves, reitero, o sea, lo que antes pasó se puede haber caído, puede seguir ahí, fantástico, pero claramente no es ni será como yo lo imaginé. Llevamos casi 2 años buscando dirección en Redim y ha sido un proceso en el que la propia red, el propio consejo directivo ha tenido que ir perdiendo el miedo en una frase que hace mucho tiempo acuñamos de no estamos buscando un clon de Martín porque no existe el clon de Martín. Cuando exista, yo seré el primero en promover que haya clones, ¿no? Porque me encantaría tener la posibilidad de trascender y seguir haciendo cosas que seguramente serán distintas a las que pienso ahora, ¿no? Así es un hecho, pero no estamos buscando un clon de Martín, estamos buscando a alguien que se comprometa con una red, alguien que crea que esto es viable, que asuma un compromiso profesional y que éticamente tenga los elementos para continuar, ¿no? Y sé que la Redim no será lo que es ahora. Puede ser distinta, ni mejor ni peor, va a ser distinta, pero hay una corresponsabilidad del Consejo, de la Asamblea y demás, ¿no? Entonces, lo cierro un poco porque creo que nos cuesta mucho, mucho desde estas lógicas de privilegio, aceptar el privilegio de renunciar. Muchas ocasiones, todavía hasta hace poco en una reunión desesperada del comité era Martín, quédate, vemos la reforma, y creo que no es sano, no solamente por nosotros como espacio de articulación, sino por mi propia persona, porque claramente asumo que es un privilegio estar ahora donde estoy y puedo quedarme y seguir haciendo cosas fantásticas y demás, pero creo que es parte de las trampas del poder que te atrapa y que no te permite vivir la incertidumbre y asumirte con cambio, y que claramente después de ya no ser el director de Redim, pues hay mucho que puedo ser, ¿no? Y que no dependo ni mi identidad está definida por Redim o por lo que haga o deje de ser Redim, como no lo fue con el Caracol y como no lo fue con otras experiencias y articulaciones donde he estado coordinando y haciendo acciones. Entonces trato un poco de ilustrarlo conmigo mismo, porque sí cuesta trabajo, pero si no renunciamos al privilegio que nos da el poder, pues tampoco nos vamos a permitir vivir desde otro lugar la incertidumbre y la vida, que es cambio. No soy lo que hago, ¿no? No me define lo que hago. Mucho Así menos es. me define el lugar en el que lo hago. O sea, sí abona, pero no me define. Y justo nuevamente como trayéndolo a esta idea, y qué bueno que volviste a traer la palabra de incertidumbre, voy a ser antiderecho en este momento. Solamente por ejercicio filosófico y reflexivo y pedagógico. Déjame pensar cómo estructurarlo para que no me duela a mí mismo decir lo que voy a decir. Okay. Creo que ya encontré más o menos por dónde. Por ejemplo, hay una fuerte corriente de personas que trabajan por la promoción de la paz, en educación para la paz y demás, que tienen esta crítica a quienes promueven los derechos humanos porque dicen que el trabajo se hace desde el deber ser y no desde el ser. Esa es parte así de como de la frase así bien hecha, ¿no? Y que me ha tocado, ¿no? A personas que respeto muchísimo, que valoro muchísimo, incluso que quiero muchísimo. Cuando les digo, ay, es que hay que trabajar por el derecho de los niños, niñas, de no, pero es que eso es el deber ser, y entonces el ser, y espérate que el enfoque es sistémico, y entonces hay que permitir un ratito que sigan violando sus derechos, porque, y es como, no, y entonces me sale la tripa y digo, bueno, gracias, Juan Martín. Entonces, ¿qué tanto
tratar de legislarlo, tratar de escribirlo, es tratar de tener certezas que no lo son, pero como ya están en letra, aunque sea muerta, pero como ya están en letra, se convierten en ese descanso del alma buscadora de justicia y no en la práctica cotidiana de la garantía de los derechos. Es decir, que tanto en ocasiones el buscar que algo sea escrito y legislado podría ser obstáculo de que sea vivido y ejecutado. Mira, no sé, obviamente estás planteando algo que tiene que ver con el debate que ha originado la filosofía entre el ser y el deber ser. Obviamente desde el momento en el que me encuentro y demás, yo creo que ambos están presentes y creo que hay que pensar mucho desde la complejidad, porque no es solamente uno u otro. Me recuerdo un texto que leí en mi adolescencia que me marcó muchísimo, que se llama Dialéctica de lo Concreto, de Karel Kosik. Seguramente ya no existe, yo tengo mi ejemplar y lo conservo con mucho cariño. Pero un poco lo que en alguna parte del texto de este ensayo plantea Karel Kosik es que, digamos, si imagináramos una esfera, yo estoy en un lugar de la esfera que veo una parte, ustedes están en otro, y hay otras personas que ven otra parte. Entonces, en realidad, es un poco la idea de la realidad concreta, tangible, con evidencias, no es algo que pueda tener una persona, un grupo, un país. Lo necesitamos en una lógica, digamos, más global y más completa. Y por eso es que me encanta la frase del diálogo mejora con la práctica, porque precisamente de lo que se trata es de cómo dialogamos desde esas distintas miradas. Y regreso al axioma que ya comenté de Václavic, de todo mundo toma siempre la mejor decisión. Quien promueve la guerra y la violencia está tomando la mejor decisión de acuerdo a su contexto, vivencia e historia. Si nosotros comenzamos a conversar y encontrar puntos de encuentro donde se pueda debatir el tema del poder, donde podamos debatir nuestra propia ética personal frente al poder, donde podamos discutir la equivalencia humana, seguramente muchos de los debates que ahora son encarnizados podrían encontrar otro asidero, otra ruta. Y me gustaría usar la metáfora recuerden este personaje de Sísifo, que va llevando esta esfera de cristal en una pirámide, va subiendo con mucho esfuerzo, llega a la punta de la pirámide y por circunstancias, incluso hay que plantear autoboicot, se cae la esfera y vuelve a empezar, ¿no? Y esto se consideró en algún momento como una especie de maldición. Yo creo que no, o sea, creo que es parte de lo que es el desarrollo de la humanidad. Nosotros hemos avanzado mucho y hablamos de Babilonia y tenemos acumulado conocimiento en la Biblia como uno de los ejemplos, pero están también los textos apócrifos y también están la literatura romana y están los textos mayas y otros, los códices. O sea, hay mucho conocimiento que nos da cuenta de que vamos avanzando. Entonces, un poco para responder, cuando hablamos de derechos humanos, hay estos derechos naturales que tenemos solo por ser personas humanas, que hay todo un debate de los no personas, pero que tienen derechos, ¿no? Con los animales, que no es motivo de ahora, que está rico el debate, pero hay derechos positivados. Entonces, la ventaja que tienen los derechos positivados es que son exigibles y eso permite tener un marco de referencia para la acción. Y hace legítimo, por ejemplo, que en las manifestaciones feministas más recientes o las manifestaciones globales más recientes, el ejercicio de la violencia como parte del acto de la protesta sea legítimo y la destrucción de patrimonio público sea legítimo. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo desde los derechos humanos puedes legitimarlo? Pues sí, porque está establecido y está positivado, porque tienes el derecho a la protesta. Y claramente la protesta es un acto de poder que puede ejercer la violencia o no. Claro, salvo cuando tú digas que esa es una resistencia pacífica o este es un acto de protesta silenciosa, sabes que no habrá destrozos, pero si no, es parte de la protesta que está positivado y está reconocido en todo el mundo. Por eso es que uno lo ve en Francia, lo ve en otro país y no necesariamente significa algo negativo. Entonces, es como ayudar al público y a las personas en estos debates a entender que lo positivado es un avance, como si fuéramos en esta pirámide de Sísifo, va avanzando, pero va a haber una pandemia, va a haber una guerra mundial, va a haber un destrozo económico como lo ha vivido y lo está viviendo el mundo, y mucho de lo conquistado, como ya ha adelantado Naciones Unidas, se va a perder. Entonces, los indicadores de desarrollo que tenemos ahora, que nos falta un montón, pero se habían logrado, se van a perder como 20 años de indicadores. Y paradójicamente vamos a ganar muchísimo en el debate, porque nos va a regresar a lo básico. O sea,
qué era lo central y que teníamos que haber positivado primero. Y, por ejemplo, regreso a la interrupción del embarazo, que es mucho más que eso. Yo lo colocaría como el derecho a decidir sobre el cuerpo, sí de las mujeres y las niñas, pero todas las personas tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Y llegar a ese principio nos puede ahorrar y llegaremos a los índices de desarrollo perdidos 20 años, seguramente los ganaremos en 10 o en menos. Va a depender mucho de si regresamos a los debates más de fondo. Lo mismo pasará cuando estamos debatiendo el poder. El tema no es, como lo han planteado muchas feministas, Marta Lamas, Marcela Lagarde, Lidia Cacho. O sea, el tema no es hombres contra mujeres, como históricamente se ha dicho, ni es si los hombres somos feministas, que eso fue un debate de hace 10 años y estábamos equivocados, no era el debate. O sea, los hombres no tenemos que pelear un lugar en el feminismo. O sea, tenemos que reencontrar nuestro lugar y decir, güey, frente al avance que están teniendo ellas, ¿cómo nos estamos reposicionando nosotros en este debate de poder? Todavía estamos súper atrasados, no logramos encontrar ahí después del miedo, pero creo que tenemos que regresar a esos debates sobre el poder, y vuelvo a cerrar con la metáfora de Sísifo, porque es el poder el que mueve a este personaje y mueve esta esfera rumbo a la pirámide, a la parte superior de la pirámide, y es el poder el que lo tira. Y por eso decía que hay que contemplar el autoboicot, porque mucho de lo que la humanidad hace también es autoboicotearse. Sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que los alimentos nos hacen bien, sabemos qué es lo que nos hace daño, pero decidimos intencionalmente a ejercer nuestro acto de poder para incluso infligirnos daño, con otros debates interesantes sobre la muerte y la trascendencia. Gracias. Y creo que ya estamos en el momento en el que damos vueltas sobre el mismo discurso, porque el ejercicio del poder tiene que ver con estas relaciones de dominación, donde está sentado la sociedad actual. Y tiene que ver con esta distancia de lo que hablábamos también como del, ¿cómo se llama este complejo de integridad? El impostor. ¿Impostor? Ajá, que es lo mismo, ¿no? Diferenciarte del otro y establecer una relación desigual. Y hablar acerca de la desigualdad social tiene que ver con lo mismo con todos estos sismos. Entonces, pues, al final, cuando hablamos de temas de derechos humanos, que a mí, aunque me he vivido desde el feminismo y he buscado como romper y trascender muchas de estas culturas patriarcales hegemónicas, creo que la perspectiva de derechos humanos a mí me gusta tanto porque se va al concepto persona, a trascender todas esas características y etiquetas que tenemos. Hablar de derechos humanos es hablar de personas, hablar de lo que te hace igual a toda la humanidad. Se me hace algo que a mí me llena y me queda como completito, redondo. Y pues hablar de ello, de las perspectivas históricas, pues en cada momento hay una lucha diferente, porque la sociedad avanza, se transforma, igual que la lucha, igual que los derechos. Entonces, cada una de las crisis mundiales, cada una de esas emergencias sanitarias nos permiten dar marcha atrás en lo necesario para replantear y saber si el esquema, el parámetro con el cual estamos viviendo esa sociedad corresponde o no. Hay que hacer ajustes o hay que transformarlo. Nada es como letra muerta, todo es vivo, todo está moviéndose y transformándose continuamente, ¿no? Entonces, escucharte hoy me ha llevado como a retomar esto, a saber que la sociedad es un ente vivo como un ser, y así nos vamos moviendo todo el tiempo. Y a conectarnos con nosotros y con las otras, desde esa mirada compasiva, de reconocerlo con recursos, de reconocerlo pleno en todo su ejercicio, en toda su expresión, igual que yo desde este lugar. Entonces, pues, para mí siempre es un agasajo escucharte, y porque me permite repensar, porque me permite cuestionarme, porque me permite hasta cuestionar mi práctica profesional, a ver, ¿cómo ando yo a ese respecto? ¿No? Entonces yo te agradezco mucho toda esta facilidad que tienes para poderlo transmitir, para verlo de una manera tan ecuánime, tan puntual, tan clara, aunque es una perspectiva súper compleja, que ha sido el motor de la historia de las ciencias humanas, que es entre el deber ser y el deber, y el ejercicio del poder, y que si Foucault, y que si... Muchísimas gracias, Juan Martín. Para mí es un gran placer. Gracias a ustedes. Oigan, déjenme quitarles 2 minutos solamente para animarles a una recomendación que creo que es de urgente aplicación para quienes estamos en el Club de los Derechos Humanos. En este debate de poder que ya hemos conversado, el otro cruza con que cuando tenemos mucha incertidumbre y miedo, nos atamos a los manuales. A un manual de feminismo, a un manual de derechos humanos, a un manual de tal, y eso acartona la vida y no permite que se dé, incluso va en nuestra propia contra. Hay debates interesantes que están dando las feministas, como siempre avanzando y más adelantadas, sobre hasta dónde ciertos planteos feministas fueron en contra de su propia maternidad.
y goce y ejercicio de la maternidad. Y me parece positivísimo y muy padre que lo estén debatiendo ahora, particularmente quienes en algún momento decidieron no ejercer la maternidad como acto político y que ahora, no en una lógica de arrepentimiento, sino de aprendizaje, se lo plantean. Y precisamente están identificando riesgos de manual. Y nos pasa también en los derechos humanos. O sea, creo que por eso es que muchos que estamos en esto hablamos de enfoque de derechos humanos, no de la letra legal y positivada de los derechos, porque eso tiene sus acepciones. Y un tercer elemento, con esto también agradezco solamente el cierre aquí en este punto, es cómo podemos entendernos en esta relación de esfuerzo permanente político, de horizontalidad o equivalencia, porque corremos el riesgo también de usar nuestros manuales de derechos humanos, feminismos, complejidades, contra otros y contra nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que el debate que debemos de tener con los antiderechos no tiene que ser una lógica de yo tengo la razón y el poder, porque además tengo aquí mi manual, ¿no? Sino en precisamente ayudar a entender que lo que permite que pervivan y persistan estos espacios, estos grupos del medievo acá, cruza también porque esto que tenemos en una lógica de manuales, todavía son manuales y no tocan la vida de las personas. Y ese creo que es el gran desafío que yo veo en el último tiempo, por supuesto con el camino que tengo y sin que esto sea verdad absoluta, pero tenemos que tocar al gran público y tenemos que llegar a que esto que estamos hablando, que puede tener sus manuales y un nivel de alta complejidad de análisis, pero debe tener otros apartados de diálogo, de conversación, para que sea del gran público, ese papá y mamá que no sabe qué hacer en este momento con su hija adolescente que se está revelando y que un manual de feminismo, de derechos humanos no le va a ayudar, pero que sí una conversación de equivalencia humana, de ejercicio de poder, de incertidumbre, de no tienes que saberlo todo y también se vale perder en ese debate, puede ayudar más. Entonces, creo que ahí tenemos bastante y les agradezco por el trabajo que están haciendo por desmenuzar esto que luego, cuando andamos en los discursos bastante verticales y elevados, se nos olvida que pues no va por ahí. Muchas gracias. Fíjate que una de las personas que pudimos entrevistar, mi querida Jenny Sánchez, tuvimos una plática bien sabrosa al respecto. Ella es psicóloga venezolana, colombiana. Y ella nos decía, o sea, es que la mayoría de las personas, desde su perspectiva, que muchas de las personas que nos dedicamos a esto de buscar el bienestar de la humanidad y de promoverla, queremos tener la verdad absoluta. Y entonces centrarnos en que nuestra perspectiva es la verdad, desde ahí ya estamos teniendo una visión bien sesgada que no permite ver la complejidad de cada uno de los procesos y los factores. Y otra también querida mujer que pudimos entrevistar, Luz, ella nos hablaba acerca de que esto, aparte de que es muy complejo, de que es una perspectiva también política, tal cual lo comentamos ya ahora, es necesario buscar las grietas. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que existe. Cada uno tiene perspectivas distintas y es importante buscar las grietas que nos permitan construir algo nuevo y diferente, aún dentro de lo que ya existen. Entonces, pues, a mí me ha gustado mucho este espacio de los antipensares en resiliencia, porque me ha permitido escuchar estas diferentes posturas, diferentes perspectivas a diferentes latitudes que al final convergen en una cosa que es que nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos una postura de la cual podemos acercarnos y nos acompañamos y nos cuestionamos y nos rehacemos y en este camino andamos. Entonces, pues me parece una maravillosa forma de poder cerrar, de visibilizar en qué momento estoy ejerciendo yo el poder, en qué momento lo ejerce otro, cómo va a ser imposible hablar que no haya poder, porque eso es imposible, ¿no? Pero ser consciente de cómo lo ejerces, hacia dónde, qué impacto tiene, cuáles son tus mecanismos, tus objetivos, es un espacio y una práctica necesaria. Muchísimas gracias, Juan Martín. Fer. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, Juan Martín. Pues yo podría seguirme aquí las horas, ¿no? Pero pues, necesitamos más, darte también tu espacio de descanso, de estar con la familia, con tus amores también, además de estar platicando y corriendo acá, que te agradezco muchísimo. Y una de las cosas que Berenda y yo nos hemos puesto un poquito como reto, no sé si reto, ¿no? Pero como capricho personal al menos, es tratar de condensar en una frase como a manera de título cada una de las entrevistas. Y entonces, ya sea que agarramos una frase de algo que dijeron o que tratamos de sintetizar alguna de las que han compartido. Y he estado yo como dándole vueltas. No me convence del todo, pero te la comparto para que me digas, no me gusta, quítale, ponle. O me digas, y hazle como quieras. Porque lo he estado, y bueno, obviamente también tú, ¿no?
la incertidumbre como escalón para la profunda reflexión en torno a la equivalencia humana. Está como de título de tesis de la Escuela del Estado de México, ¿no? O sea, todavía no me convence del todo, pero creo que justamente una de las cosas que en este momento más me está quedando es la importancia, y es algo que ha estado mucho en esta cotidianidad, ¿no? Ujú. Cuánto nos está afectando la persecución loca por las certezas. Y el boom de webinars y el boom de recetas y el boom del capitalismo es porque te quiero vender la certeza de que es mi conocimiento el que te va a salvar, es mi producto el que te va a evitar que te dé COVID, son mis formas las que van a hacer que sigas viviendo eternamente, ¿no? Y desde ese lugar, incluso te voy a enseñar cómo sacarle la lengua al vecino para que el vecino no te contagie, ¿no? Creo que ese lugar tan peligroso, pero al mismo tiempo tan natural de la humanidad, porque es lo que nos ha movido a evolucionar, tratar de tener algunos espacios de certeza, es algo que necesitamos reflexionar de manera más constante, hacer seminarios de incertidumbre, ¿no? ¿Y de qué se va a tratar? No sé, güey. Lento. Ya no sé ahí cómo irle entrando, ¿no? Te agradezco mucho, Juan Martín. No sé, ¿quieres comentar algo más de esta pequeña volada mental y algunas palabras me para parece, cerrar? me gusta dice un amigo que quiero muchísimo, Mauricio Merino, él es el que lleva la maestría de política pública en el CIR, y alguna conversación que tengo me dijo, mira, si el planteo de política pública no cabe en una nuez, no hay política pública. Y haciendo un poco, y como parece el ejercicio que hacen es esto, sí, yo también creo que digamos, tenemos que, lo diría de alguna manera así como, tenemos que reconocer que desde la incertidumbre somos iguales todas las personas humanas. Y ahí tenemos por eso que seguir dialogando. Y ese diálogo mejora con la práctica, así es que sigamos dialogando. Martín, pues gracias por practicar con nosotros. Muchísimas gracias. Estás en mi corazón, seguramente también en el de Brenda. Y pues tienes acá una segunda casa en Playa del Carmen, también lo sabes. Sí, lo tengo pendiente. Abrazo. Promesa Sí, que voy para allá. Está bien rico. Cuídense mucho, muchos abrazos. Fuerte, cálido abrazo a ti y a toda tu familia y a todo tu equipo de trabajo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazote. Cuídate. Hasta luego. Cuídense. Bye bye. Hasta luego.